Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta, la que llamamos nuestra aventura digital. Queridos amigos, hoy día vamos a tocar un tema que es muy interesante. Además, a veces nos hace que nosotros como médicos nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué mi hijo, mi hija nace con, por ejemplo, una tremenda mancha en la cara, en el cuerpo? ¿Por qué una persona puede a los 7, 8 años tener un evento trágico como la ruptura de una malformación arteriovenosa intracerebral que muchas veces lleva a la muerte? ¿Por qué nos pasó? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué son las malformaciones arteriovenosas? ¿Qué es un ovillo venoso? ¿Qué es un ovillo arterial? ¿Qué es una mancha en la piel relacionada al sistema vascular? ¿Por qué se producen? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Tiene solución? ¿Hay formas de prevenirlo? ¿Hay formas de tratarlo? Esto le puede pasar absolutamente a cualquier persona, a cualquier pareja que tiene un bebito, y cuando nace el bebito lo primero que llama la atención es a veces un bultito, a veces una mancha, a veces un lunar, y a veces no se ve, no se descubre hasta que se produce un evento serio, a veces catastrófico. Estamos con el doctor Iván Gutiérrez, médico especialista en cirugía vascular, en flebología, y es especialista también en el manejo de estos casos que son raros, pero existen en el Perú y que son manejados en esta institución prácticamente o casi de manera gratuita, así como lo oye. De ahí que nosotros estemos tan entusiasmados con hacer este programa para explicarle a las personas no solo el por qué, sino qué se puede hacer al respecto de las malformaciones vasculares. Bienvenido, querido amigo Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por estar con nosotros para tocar un tema además que a usted lo identifica como parte de los especialistas más importantes en el Perú respecto a este tipo de lesiones vasculares. Bueno, muy contento, doctor, porque prácticamente ese es un tema familiar, porque a veces vemos que un niño presenta una tumoración vascular y en el tiempo, si que no es tratado adecuadamente en forma temprana, puede generar no solamente limitaciones en su desarrollo, pero también vemos el aspecto emocional y psicológico, ¿no? El tema del bullying y otras cosas. Y casualmente nuestra institución trata a aquellos niños con tumores vasculares de diferente índole. Y acá vamos a explicar un poquito qué cosa es una malformación vascular. Realmente vemos que en el diagnóstico, en la evaluación, le preguntamos a la señora, a la mamá, ¿desde cuándo apareció este tumor o esta mancha? Acá hay que diferenciar algo muy importante. El factor genético predisponente se desarrolla en la etapa embrionaria, que significa cuando el niño se forma. Entre dos dentro células, de la barriguita de la mamá. Dentro de la barriguita de la mamá. Okay. Y si por ahí estas capas embrionarias justamente están alteradas, puede formar alteraciones específicamente de los vasos sanguíneos, o en los órganos o externamente en la piel. Acá le llamamos malformaciones vasculares, cuando está en el desarrollo embrionario y el niño nace con esta tumoración que obviamente en el tiempo se va a evolucionar. Por ejemplo, hablamos de tumores en el rostro, el crecimiento excesivo del brazo, de la pierna, es obviamente una malformación en el desarrollo embrionario. Pero aquellas lesiones que aparecen después del nacimiento, ya nosotros diagnosticamos como tumores vasculares. Uno de los ejemplos son las manchas llamadas hemangiomas. Estas manchas pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo, pero sobre todo aquellas lesiones muy cercanas a vasos sanguíneos importantes. La cara, por ejemplo, donde hay una arteria llamada carótida, temporal, etcétera, pueden formarse este tipo de hemangiomas. Estos hemangiomas o tumores vasculares, que son los más comunes, pueden ser superficiales
o profundos, llamados hemangiomas cavernosos, es decir, se van a la profundidad. Entonces es importante diferenciar esto. En algunos hay lesiones vitales, por ejemplo en órganos, cerebro, hepáticos, hígado, etcétera, etcétera. Inclusive en la parte profunda, intestinal, vemos aneurismas arteriales que son muchas veces muy peligrosos en la vida de la persona. Por eso es importante detectarlo a tiempo, y hoy por hoy existen alternativas terapéuticas, prevención y la forma como diagnosticar adecuadamente este tipo de lesiones que se presentan justamente en edad temprana, en niños. Manchas en el rostro, lesiones inhabilitantes. Muchas veces vemos a niños que tienen los brazos muy grandes o las piernas muy grandes. Acá en medicina le llamamos el síndrome de Klimpert-Trenaunay, es decir, que nacen con excesiva cantidad de vasos sanguíneos y se dilatan y no tienen estructuras normales como son válvulas, o sus paredes de las venas no están, o vasos sanguíneos no están muy normales y se dilata demasiado. Entonces todos estos factores, si podemos mencionar más, son los que van a alterar en el desarrollo del niño en su vida futura, ¿no? Perfecto, Iván. Hay cosas que el mismo neonatólogo puede darse cuenta. O sea, tú recibes a un bebito y ves que tiene media cara morada. Así es. Y es probablemente, porque todavía no podemos dar diagnóstico, probablemente se trata de unas lesiones características superficiales que se logran ver. ¿No es cierto? Y es porque es así. No hay nada que hacer. O sea, y a veces muy difícil de detectar, aunque la ecografía ultrasónica ha mejorado tanto que ya se puede ver dentro del bebito, dentro de la barriga de la mamá, ¿no? O sea, ya eso ha mejorado, entonces uno puede ya estar preparado para algunas circunstancias. Definitivamente sí, los procedimientos que son procedimientos mínimamente invasivos van a ir dirigir a eliminar. Es que en realidad la presentación del cuadro es muy variable. Simplemente que esto ya tiene una opción terapéutica, frenar la evolución de esos vasos sanguíneos que se dilaten y afectan, y riesgo de sangrado, por ejemplo, cuando son muy superficiales, ¿no? En el caso, doctor, vemos en el caso de temas arteriales, ahí lo que nosotros en el tratamiento es primeramente disminuir la presión o la irrigación de ese tumor. Y para eso ligamos, por ejemplo, en el caso de la carita, la famosa carótida externa. Se liga esa arteria, se va ligando a otras arterias que nutren directamente el tumor y luego se emboliza. Obviamente este proceso siempre tiene que ser guiado con un buen diagnóstico. Un niño, su evaluación externa es fundamental, pero los exámenes auxiliares como las angiotomografías, angioresonancias, muchas veces con sustancias de contraste muy suaves para evitar que el niño tenga una nefropatía posterior. Una vez que tengamos el cuadro, embolizamos, reducimos el tumor, recién hacemos la exéresis tumoral. Realmente esto es un tema que netamente es muy individual. Lo dejas de alimentar, el tumor se circunscribe, comienza a circunscribirse, a achicarse, y una vez que se ha reducido, entra la cirugía para poder solucionar cosas que se ven. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo diagnosticamos las que no se ven? El otro día, hace poco, he tenido la sorpresa, por ejemplo, que una sobrina mía que se quejaba de dolores de cabeza, etcétera, tenía una malformación arteriovenosa a nivel cerebral. De hecho, sí. O sea, y eso pasa. Y esta niña tiene 20 años, está casada, 26 años, está casada, y tiene su malformación. Ha ido ya a sus chequeos y todos le han dicho, tranquilo, no hay que hacer nada. O sea, pero es un manejo muy tira y afloja, ¿no? Muy específico, porque esto puede pasar afuera y se ve, o puede estar adentro. ¿Cómo sabemos que está adentro? Bueno, definitivamente los signos vitales son importantes. A veces la hipertensión arterial aumenta más la predisposición a la laceración de este tipo de tumores. Igualmente, el paciente puede tener una cefalea intensa, que es muy común cuando hay tipo de malformaciones o tumores. Pulsátil, además, ¿no? Pulsátil, la jaqueca es intensa, ¿no? Las migrañas. Por eso se dice que una migraña, el diagnóstico requiere una evaluación completa, descartar un montón de cosas orgánicas y después le das el diagnóstico migraña. Pero primero no puedes decir directo, no tienes migraña. Primero hay que descartar que no haya un problema como este.
A veces hay tumores donde hay estructuras cerebrales un poquito complejas, cercanas inclusive a los sentidos, ¿no? Pacientes que vienen con anosmia, no siente la respiración hace mucho tiempo, pero ¿de qué vino? Posiblemente puede haber una tumoración que presione una estructura del tallo cerebral, puede haber posiciones de disminución de la olfacción, de la visión, inclusive limitaciones al hablar, una dislalia. Todo es un conjunto de síntomas característicos donde el neurocirujano, que es netamente el médico especialista para tratar, ahora existe el famoso intervencionismo vascular, que está, ya no hay que abrir, ya no hay que cortar. La maravilla. El famoso COIS, ¿no? El COIS es un pegamento que se coloca directamente con una guía a través de un sistema de cateterismo, se llega al aneurisma, se coloca el COIS y ¡pum! Se bloquea. Se bloquea totalmente el riesgo de sangrado. Entonces, así como ahora se trabaja en parte cardiológica, el intervencionismo realmente es importante. Nosotros linda especialidad, oye. Totalmente. Y es nueva, no había en nuestra época. Pues, no había en nuestra época, es verdad. Muchísimo. Por ejemplo, en el caso nuestro de los niños que tratamos, cuando es origen venoso, solamente utilizamos la aplicación de embolizaciones. ¿Qué cosa es la embolización? Es la aplicación de pequeños medicamentos. Hoy hablamos del método FOAM, por ejemplo, que es microburbujas muy pequeñitas que se adosan al tumor y hacen un efecto de vasoconstricción sostenida para que luego podamos hacer la extracción del tumor, ¿no? Sea en rostro, sea en brazos, sea en piernas, etcétera, periféricamente, ¿no? Se habla de manchas y se habla de tumores, pero cuando uno dice oma, el sufijo hemangioma, oma, ya es tumor. Es un tumor. Lo que pasa es que es un tumor, queridos amigos, de ovillo. Y eso es lo que poca gente entiende, ¿no? O sea, ¿tú cómo manejas un ovillo? Imagínese un ovillo de lana con dos lanas diferentes entrelazadas y hacen un ovillo. Tú tocas eso y puede ser hasta trágico. Trágico porque si se lacera o se rompe ¿cómo lo paras, no? Es muy complejo, ¿no? Entonces siempre es bueno detectarlo a tiempo, ¿no? Y dentro de estos procedimientos, como le expliqué, las embolizaciones son una gran alternativa para tumores venosos, de origen venoso de mediano o bajo flujo, porque le hablamos cuando el flujo es alto, ya el manejo es netamente quirúrgico, ¿no? Y obviamente evitamos de que avance tumores de lengua, por ejemplo, tumores de mi cara, etcétera, ¿no? Entonces, a ese nivel reducimos con la aplicación de las embolizaciones y podemos tratar. Hoy el láser, la radiofrecuencia también nos dan tecnologías de gran utilidad para aquellos pacientes con limitaciones. Y con guías ecográficas se ingresa directamente al tumor y se reduce la posibilidad de una hemorragia, de un riesgo de sangrado, que es lo más vital en este caso en un procedimiento de exéresis tumoral, ¿no? De acuerdo. Hay tumores y manchas. Muchos incluso tienen nombre propio, doctor, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque son tumores característicos ya, y nos referimos a esas manchas color vino, ¿no? El tumor de Ota, ¿no? O el lunar de Ota, porque que es un japonés, ¿no? Que dijo, acá hay algo, y yo tenía un tío, y de acá, mi tío Eduardo, querido, que íntimo amigo de mi papi, que tenía su lunar rojo acá, un hemangioma, pero hay casos que son bien dramáticos, sobre todo para un niño en una etapa escolar, ¿no? Así es, y eso obviamente es limitante, ¿no? Pero más allá de eso, muchas veces son multiplicadas, se multiplican tan rápidamente, evolucionan, hacen angiogénesis y pueden llegar inclusive a estructuras muy profundas. Nosotros tenemos casos que niños con problemas oftálmicos que disminuimos la presión del tumor y han mejorado mucho su visión. Niños con problemas inclusive del habla, niños con problemas en la glotis, ¿no? Y bueno, y en este caso el procedimiento siempre es importante trabajar en forma mancomunada con los médicos especialistas, el de cabeza y cuello, el neurocirujano, etcétera. Pero en este caso los tumores vasculares los manejamos nosotros con mucha precaución y con los exámenes auxiliares que le indicamos, ¿no? Hoy ya no es por qué desesperarse, hay solución, conocemos mejor la anatomía, la fisiología y los procedimientos que pueden ayudar. Como le expliqué, ligamos. Es una cosa de ligar la irrigación y adiós tumor. Así de simple. Así de simple.
Puede parecer fácil, amigos, en manos experimentadas, de eso se trata. Nosotros en realidad lo que estamos haciendo es darle a usted la visión general de qué pasa o qué hacer cuando esto sucede. Porque lo importante también para la familia es entender el porqué. Y es algo que estoy seguro, el porqué es bien difícil de explicarle a una mamá y a un papá. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Exactamente. Es jodido, o sea, lo digo así con su verdad, es jodido porque, o sea, ¿qué habré hecho yo para que mi hijito salga así? Sí. Y eso no, pero eso pasa, ¿no? O sea, y ese es algo que tú como especialista en este tipo de cosas debes manejar o has manejado muchas veces, ¿no? Bueno, la parte emocional es importantísimo porque en realidad el paciente o el niño se genera ahí un tema más que todo de sobrecarga familiar, ¿no? Estamos hablando de que el niño, pobrecito, que no lo dejan ir. Y se contagia de la actitud de los papás. Y sí, y si lo llevamos a una sociedad en la cual existe el famoso bullying, estamos hablando ya de un problema más allá de tipo emocional, limitaciones en su desarrollo emocional, y eso obviamente una de las importancias de nuestro trabajo como médicos especialistas es ayudarlos en ese aspecto también. Perfecto. Vamos un ratito a las preguntas, ¿te parece? Mucho gusto, doctor. Doctor, ¿en qué podría acabar una malformación vascular? Nos escribe María. La malformación vascular en el tiempo, si no es tratado en épocas tempranas en forma precoz, puede generar limitaciones orgánicas o funcionales. Por ejemplo, el caso de un síndrome llamado el síndrome de Klimpert-Trenaunay, es un síndrome de crece demasiada vascularización en la pierna, en el miembro inferior, y obviamente hay limitaciones como hemorragias, sangrados, alteración en el crecimiento excesivo de los huesos, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de algo limitante. Entonces mucho cuidado, estamos a tiempo, podemos tratarlo en forma precoz y manejar adecuadamente un tratamiento muy, muy especializado. De acuerdo. Algo más chico, vamos a imaginarnos, una mancha en la cara puede crecer. Sí. Va a crecer más bien. Va a crecer. Eso es algo que tenemos que aclarar. O sea, esta manchita que comienza chiquita, incluso a veces ni se ve en el nacimiento, y comienza a producirse, es un hemangioma en cara que puede abarcar mucosa, labio, parte de adentro, o sea, acá adentro, no solo es afuera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van a avanzar. O sea, no es opcional. A veces se limita también, ¿no? O sea, pero es que es random, es totalmente al azar. Cuando vienen a la consulta los niños, por ejemplo, con pequeñas manchitas, se les dice, bueno, esto va a ir reduciendo en el tiempo, ¿no? Los tratamientos médicos, cuando vemos que es un hemangioma superficial plano, se trata primeramente con un tratamiento médico. Y lo vamos a nombrar, ¿no? Son medicamentos cardiológicos, que ayudan a generar una vasoconstricción, paulatinamente se usa en forma tópica y en forma sistémica. Y en nombre general, no vamos a hablar marcas, el timolol, que se utiliza en oftalmología, pero al usarlo en forma tópica genera una vasoconstricción sostenida y la solución oftálmica penetra mejor en la piel para que haya un efecto muy adecuado, a diferencia de las cremas, que las cremas, si bien es cierto que usarlas muchas veces, pero pueden generar otros aspectos. Entonces, más directo es el tipo. Otra cosa que se aplica en los tratamientos de los niños con hemangiomas planos, por ejemplo, es el propanolol. El propanolol son justamente para problemas cardiológicos, pero con dosis muy bajas y adecuadas de acuerdo al kilo de peso. En los niños a veces lo utilizamos 6 meses, 7 meses, 1 año, y vemos resultados realmente muy buenos. Cuando ya el medicamento no hace efecto generalmente a niños de más de 3 años, ahí entran ya los otros procedimientos. De acuerdo. ¿Qué puede acabar una malformación vascular? Una malformación vascular va a depender de dónde está. O sea, así eso se llama ubicación. Ubicación, en realidad, anatomía, tiene un nombre, anatomía topográfica. Testit la target, muy bien, claro. Anatomía topográfica, es el libro famosísimo para nosotros de anatomía, que se llama Anatomía Topográfica, extraordinario el libro.
que va a depender, si esta malformación está en el cerebro, tiene un comportamiento, si está en el hígado, tiene otro comportamiento, si está en el intestino, tiene otro comportamiento, si está en la ingle, tiene otro comportamiento, si está en la cara, en el labio, adentro de la nariz, tiene otro comportamiento. Entonces estamos hablando de lesiones que pueden aparecer o estar en cualquier parte de la economía del organismo. Así es. Totalmente. Entonces, que usted me pregunta, María, ¿en qué podría acabar una malformación? Depende de la localización y de la evolución de esto. Lo importante es detectarlo. Y ahí es donde entra ya muchísimo, tiene que ver la parte de la imagenología, el diagnóstico precoz, lo mosca que puede ser su médico, ¿no? Porque a veces una persona que tiene varios hemangiomas está dispuesto o propuesto a tener hemangiomas en partes que no vemos. Así es. ¿No es cierto? Y ahí está el olfato del cirujano, porque por ejemplo a este paciente yo al toque le pido una tomografía para mirar si lo que tiene afuera no lo tiene adentro. Exactamente. ¿No? Y eso es por buscar, porque así nomás no te lo manifiesta y no dan síntomas muchas veces, Iván. La mayoría no da síntomas. Por ejemplo, vemos el tema, por ejemplo, del linfedema en niños. Es un tipo de malformación, una angiodisplasia a nivel escrotal, a nivel peniano. Entonces, todo es un manejo muy especial. El linfedema, por ejemplo, hemos aprobado muchísimas veces las cirugías de anastomosis linfovenosa y al final biorecidiva. Y hoy se maneja muy bien con los drenajes. Entonces, ya no solamente es un tema quirúrgico, es un tema médico, multifuncional y multifactorial, de acuerdo al caso en el cual nosotros vamos a presentar. Impresionante. Carlos, buena pregunta esta. ¿Un lunar grande en el rostro o en cualquier parte del cuerpo es una malformación vascular? Si es un lunar grande, tiene características o muy oscuro, color pardo, con vellosidad, muy posiblemente no sea un lunar vascular, sino un lunar dermatológico. En la Sociedad de Dermatología es el famoso día del lunar. Todo lunar tiene tendencia a ser un tumor, ¿no? Una tumoración peligrosa en el tiempo. Nosotros llamamos el melasma, que en el tiempo va creciendo, pero si verlos con vellos, hay que sacarlo. Hay varias cosas que estamos ahí completamente de acuerdo. La clasificación de los lunares es bien sencilla. Sí. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Señora, esto es facilísimo para que usted lo diga en su casa. A, área. ¿Ya? A, asimetría. Usted parte el lunar en la mitad y si es asimétrico, una mitad con la otra, tiene que ir al dermatólogo. B, bordes regulares, redonditos o irregulares. Si son irregulares, tiene que ir al dermatólogo. C, color. Más de 2 colores en el mismo lunar, tiene que ir al dermatólogo. D, diámetro. Más de 5 milímetros, es decir, el borrador de un lápiz. Si usted pone el borrador de un lápiz y es más grande el lunar, tiene que ir al dermatólogo. Y E, evolución. Pica, arde, duele, se rasca, no sangra, le sale costra, no le sale costra, duele, o sea, ya, todo eso está. Y es en A, B, C, D, E. Y es facilito porque es una visita al dermatólogo que con simple mirada de un dermatoscopio te va a dar las indicaciones clarísimas de qué es lo que está pasando. Cuando hablamos del tipo de lunares. De lunares, así es, perfecto. Mariana, ¿las malformaciones vasculares son hereditarias? No existe una razón específicamente, son factores genéticos, pero sí hay una lesión embrionaria cuando hablamos de una malformación. No es muy común factores congénitos predisponentes, ¿no? Hay un factor pequeño, pero en lo general preguntamos en los antecedentes, padres no han tenido, abuelos no han tenido, el niño lo tuvo. Entonces, como que nos alejamos un poco de los factores congénitos. Va mucho más al azar del desarrollo embriológico, ¿no? Así es. Pueden haber otros factores secundarios externos, ¿no? Pero específica, la radiación no se ha comprobado, ¿no? El uso de medicamentos específicamente o vasodilatadores
Por ahí podríamos encaminarlos porque se había antecedentes de pacientes cuyos padres han estado tomando vasodilatadores. Pero específicamente de abuelos, a diferencia, por ejemplo, de las varices, ¿no? La varices es un factor congénito, el gen recesivo que se da hasta una cuarta generación. Pero en estos casos no lo hay. No lo hay. Y eso lo hace más reto para el médico. Eso es un reto para el médico y aprender a entender y asimilar la situación real por parte de la familia. Eso es importantísimo porque el apoyo familiar acá es básico. Muy importante. Esther, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, esta es pregunta general. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para malformaciones vasculares? Hay que hacer diagnóstico previo, ¿no? Por favor, o sea, puede ir desde nada, ¿no es cierto? Desde nada, literalmente, evaluación, seguimiento, hasta una tremenda cirugía. A veces hay que tener la valentía de decir lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. La prevención, por ejemplo, los chicos con lo que les acabo de hablar, pues usar los vendajes compresivos, evitar las sobrecargas, etcétera, ¿no? Pero es importante el diagnóstico precoz. Eso es prioridad para entablar un tratamiento adecuado, el manejo adecuado. Muchas veces cuando precozmente diagnosticamos, evitamos una cirugía grande o peligrosa hacia el futuro. Hay un caso particular, Iván, tú sabes que no me gusta, acá no podemos hacer consultas, o sea, la verdad es que hay que mirar al paciente, podemos hacer orientaciones, pero consultas personales es difícil, más aún si no tenemos ni siquiera una foto, ¿no? Pero exacto. Verónica, me gustaría contestarle, porque Verónica nos ha escrito una pregunta acá que dice: doctor, tengo un lunar medio rojizo desde que nací, a la altura de la costilla en el lado izquierdo, y ahora le han salido unas bolitas duras que parecen quistes. ¿Qué debo hacer? Hace años me hicieron biopsia y dicen no es maligno, pero las bolitas duritas han salido hace un par de años. Qué bravo, no tengo, o sea, un lunar acompañado de unos quistes, ¿no? Unos quistes. Puede ser que las glándulas sebáceas a ese nivel se puedan llenar cuando han hecho, digamos, un procedimiento, una biopsia, y de alguna manera cierran. Lo importante sería evaluar, hacer una nueva prueba, y si es benigno y no hay ningún problema y no puede volver a recidivar, mejor retirarla. Hoy la cirugía está... Pero nos gustaría saber de qué tamaño, ¿vale la pena, no vale la pena, sacarlo, no sacarlo? Exacto. Sí. O sea, claro. No tenemos una foto, una evidencia, pero sería bueno, vuelvo a repetir, una reevaluación. Una reevaluación, ¿no? Y determinar. Sí, y yo le sugiero, no es por cambiar esto, una mancha en la piel, se comienza por el dermatólogo, ¿no? No sé si estás de acuerdo. O sea, hay que comenzar por el dermatólogo. Si el dermatólogo ve algo que podría estar, él va a consultar a un especialista. O puede tomar una biopsia, que ahora se hace con un pouch. Muy facilito, o sea, una biopsia, un punch ahí nomás, es pim, pim, y no pasa nada, puedes hacer tu vida normal, puedes ir a la playa, prácticamente todo normal. Pero tienes un diagnóstico que va a un patólogo que mira y dice, no pasa nada, ¿no? O sea, también hay que ver ese tipo de cosas. Hay lunares blandos y suaves que crecen. ¿Puede ser maligno? Yo creo que son estas acantosis o esos lunares de carne que son así tipo verrugas, pues, ¿no? Claro. En realidad la acantosis es la respuesta claramente de nuestro nivel de resistencia a la insulina, ¿no? Claro, ¿no? Generalmente nosotros los gorditos nos da eso, entonces nos advierte ya para cambiar nuestro estilo de alimentación y de vida, ¿no? Mira lo que estamos hablando de malformaciones valvulares y pasamos a diabetes. Sí, ¿no? Sí, o sea, mira las cosas que realmente se pueden hacer por lesiones de piel. Uno puede, acá nuestro consejo, Víctor, es anda a hacerte un chequeo de glucosa. Totalmente, hazte, a ver tu perfil lipídico, cómo está. Y sí es cierto, la medicina es eso, porque la piel, nuestro cuerpo, la piel es la respuesta de cómo está internamente nuestra salud, ¿no? El color de piel, la presencia de tumoraciones, la presencia de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Etcétera, acantosis, etcétera. Listo. Felizmente, para este tipo de casos también debe acudir a un dermatólogo. Existen 10 métodos
fáciles, claros, no requieren ni siquiera anestesia, desde el nitrógeno líquido, ¿no?, hasta una cauterización, tecnología láser. O sea, hay un montón de formas de manejar este tipo de problemas, y además en su inmensa mayoría son temas absolutamente benignos que pueden ayudar. Lo que sí son signos de alarma, signos de alerta, para que usted se cuide un poquito más respecto a otros tipos de cosas. Aprovecho para decir que en la clínica Flevocenter hay todo un staff de médicos especializados y que está perfectamente ordenado. Los teléfonos son 981-260-772 y 01-346-0745. Pero amigos, hoy por hacer este tema en particular, quiero hacer un refuerzo muy, pero muy especial a la Fundación Caterina Gutiérrez. Esta fundación se dedica a eso, malformaciones vasculares en niños. Y es de los poquísimos, por no decir de los únicos, que hacen esta labor en nuestro país. Me consta, y lo digo con todas sus letras, me consta esta labor, donde se atienden de manera prácticamente gratuita a los niños con problemas de malformaciones vasculares en todo el Perú. Se lo digo porque lo sé y porque el doctor Iván es mi amigo de formación y porque tiene un equipo de gente realmente especializada en hacer esto. No solo en Lima, sino también en provincias. Y no solo en provincias, sino también en el extranjero. Iván, quiero este refuerzo. Claro. Refuerzo para que la gente acuda a Javier Prado, 3345 en San Borja, prácticamente al frente de Telefónica, en el otro lado de la pista. Sí. O sea, yo lo que quiero es este refuerzo, porque muchos padres se quedan sin armas. Exacto. Van al hospital del niño, y en el hospital del niño donde nació, dicen, ni ellos mismos saben qué hacer con este problema. Sí. Entonces hay una alternativa que ustedes le ofrecen. Bueno, yo quiero invitarlos a aquellos padres de familia que tienen a niños con este tipo de problemas o dolencias, que existe una luz, que existe una esperanza para poder ayudarlos. La Fundación Caterina Gutiérrez es una institución social. No les va a cobrar ningún centavo, ni en el diagnóstico, ni en el proceso de tratamiento. Pero es importante individualizar, hacer un estudio precoz y sobre todo manejar. Muchos de nuestros pacientes están años tratándose con nosotros. Una vez por mes vienen de provincias a realizar su láser, su radiofrecuencia, sus cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no esperemos más tiempo. Los invitamos a que nos puedan llamar a los teléfonos que indicó el doctor. Esta institución, estamos seguros de ayudarlos, y si no está en nuestras manos, buscaremos el camino más seguro y adecuado para poder ayudar a sus niños. Existe una luz. Y siempre digo una cosa, doctor: quien soluciona y quien trata y quien opera no somos nosotros, es Dios. Él maneja nuestras manos. Con mucho amor, la fundación está para poder ayudar a sus niños. No lo has podido decir mejor, Iván. Gracias. Yo sé el porqué, el nombre de esta asociación, de esta comunidad que tienen a partir de Flevocenter. Caterina, el nombre de tu hija. El nombre de mi hijita fallecida, ¿no? Lo estamos haciendo a nombre de ella. Y esto, de verdad me pone la piel de gallina, porque, como les digo, queridos amigos, me consta una labor tan desinteresada y prácticamente gratuita. Y esto así nomás no se ve en el Perú. Y por eso es que aquellas personas a las cuales podamos llegar a través de este programa y que tienen un problema
de malformaciones arteriovenosas en niños. Es un lugar ideal por la experiencia, el manejo, el conocimiento, la buena voluntad, la vocación de servicio para llevar esto adelante hoy, mañana y estoy seguro que siempre. Te agradezco, Iván, me emociona mucho por la medicina social que realizas y por la excelencia de los tratamientos. Gracias. Te agradezco muchísimo por estar acá, por ser parte y confiar en nosotros como parte de esta diseminación de esta información valiosísima en el Perú, y que a ustedes, amigos, les llegue también al corazón que no todos los médicos no somos mercantilistas, que hacemos labor social porque sí nos formó nuestra profesión y es parte de nuestra formación médica. Les agradezco mucho, elevando al Señor nuestros más sinceros deseos de que ustedes el día de hoy y esta semana tengan una buena semana de reflexión. Muchísimas gracias, queridos amigos, por estar aquí con nosotros en esta nuestra aventura digital. Repito los teléfonos de Flevocenter: 981-260-772 y 01-346-0745. Flevocenter. Muchas gracias. Gracias.